Ojo que hay una derivada que os quiero preguntar, porque se está hablando mucho últimamente del trabajo. Ha ido Feijóo hoy, Día del Apóstol en Santiago, y el arzobispo, delante de él, llevan un discurso últimamente, el PP y Vox, sobre los migrantes, hablando de deportaciones. ¡Ojo al arzobispo! El arzobispo, no sé si se va a ser también comunista, como diría Ayuso, lo que ha dicho, y estaba ahí presente en la homilía, Feijóo, lo que ha dicho de los migrantes, el arzobispo. Nunca vi tantos obispos en mi vida. Mira. É inaceptable utilizar aos migrantes ou refuxiados como arma política cando xa acumulan a dor polo desarraigamento e o abuso das mafias. E a nosa máis firme condena: nin violencia racista, nin criminalización colectiva. Con Feijóo delante, en el Día del Apóstol en Santiago. Falaba galego, porque, por ejemplo, venía diciendo Feijóo estos días estas cosas, y Tellado también, dicen, compitiendo con Vox. Feijóo decía estas cosas estos días. La inmigración no da carta blanca para cometer delitos, y por tanto debemos de ser claros y contundentes. Si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país. Si delinque con la norma, es cumplir la norma, y si se le tiene que condenar en España, pero ojo al arzobispo, lo que le ha dicho, Bueno, el arzobispo Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, de Compostela. Señor Prieto, ha estado genial, porque no solamente ha hablado de esto, que lo ha hablado muy bien, sino que también ha hablado de la barbarie de Gaza. Sí. De terminar con la barbarie de Gaza. No sé cómo le cabe eso a Feijóo, pero te aseguro que de ninguna manera buena. Yo creo que el tema de la inmigración, Feijóo ya ha dicho la palabra deportación. Aquí se trata de palabras claves. La deportación es una palabra que empezó con Trump, en los últimos tiempos, digo, por supuesto que tiene una larga historia, pero luego la puso de moda en España cuando dijeron que tenían que deportar a 8 millones de inmigrantes, Lucía de Mer. Y ahora ya, dice Feijóo, hay que utilizar esa palabra, deportación. Rocío de Mer. De Vox. Popular, que a medida que van pasando los días vemos como cada vez se va acercando más a las tesis de Vox en una materia tan sensible como es la inmigración. En ese sentido sí que me gustaría recuperar unas palabras hoy del arzobispo de Santiago, de Francisco José Prieto, delante del mismísimo Feijóo, que estaba escuchándolo. Él ha dicho lo siguiente: É inaceptable utilizar aos migrantes ou refuxiados como arma política cando xa acumulan a dor polo desarraigamento e o abuso das mafias. Han de ser acollidos desde a legalidade e a fraternidade. E a nosa máis firme condena: nin violencia racista, nin criminalización colectiva. Pues ya lo escuchan, ha reprochado que se esté utilizando a las personas migrantes como un arma política, ha hecho un llamamiento a la acogida, pero es que este discurso antiinmigración lo estamos viendo cada vez más en varios ámbitos. Gonzaba, a lo mejor no se podía hacer en público, a lo mejor no daba votos, ahora sí. Bueno, no sé si da votos, parece que sí. Lo que es evidente es que el Partido Popular, en este punto como en otros, pues está aproximando a Vox en la idea de que le dé rentabilidad electoral. Y yo creo que francamente no se la va a dar. La gente siempre prefiere el original a la copia. Y en el caso de la ultraderecha, como en el caso de Feijóo o del Partido Popular, y siguiendo las palabras del arzobispo, pues ni hay fraternidad, porque no hay la más mínima empatía, ni la más mínima compasión, ni hay legalidad, porque se está incumpliendo permanentemente el derecho de asilo y refugio. Cuando se habla de deportaciones masivas, de deportaciones en caliente, cuando se dice así alegremente que es que si hay un ilegal que comete un delito se le va a deportar de inmediato, y por más delitos de los que ahora se están estableciendo, y si hay un ilegal pues también, o sea, perdónenme, pero de verdad las tonterías que ha dicho Feijóo en este ámbito han sido gruesas y cosas que verdaderamente no están meditadas.
No, porque que no está meditada. no hay Desde el punto fondo. de vista Cuando jurídico no preguntas. se entiende nada de lo que quiere decir. Y ni siquiera si vamos a esta semana, María Eugenia, es decir, él plantea, no, incluso los que tienen los papeles en regla deben ser deportados Sí. cuando cometen delitos. Esto Pero ya no se sucede. sabe Dice, no, más delitos. ¿Qué delitos? Sí, eso ya es. lo veremos. A Hombre, esto me refería, que son cosas que dice un poco al albur, según se le va ocurriendo, y va tratando, pues como bien le dice el arzobispo, ¿no?, a personas como si fueran cosas o como si fueran muñecos, ¿no?, a su disposición, ¿no? Está a 5 minutos de hablar del ius sanguinis, de los 8 apellidos castellanos, de la teoría del gran reemplazo. En fin, a mí ya me pareció mal el pacto migratorio que salió adelante en la Unión Europea, donde se planteaba, entre otras cosas, la ficción de la no entrada, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que una persona que estaba en frontera y finalmente era expulsada es como si nunca hubiera estado en frontera. Ese tipo de cuestiones que se, digamos, reflejaron en ese pacto y que se votaron positivamente, no por mi parte, pero sí se votaron positivamente en el Parlamento Europeo. A mí ya me parecía que ese pacto migratorio ya incumplía con el derecho internacional de asilo y refugio, de manera que ahora ya hablar de deportaciones, como se está hablando, digamos, en Italia, como ampara también Dinamarca, como ha sugerido Reino Unido, de plantear CIES, centro de extranjeros, ¿no?, que fuera del territorio europeo, de dotar a Frontex, es decir, a la Guardia Costera, de un montón de recursos, pero no para integrar, no para acoger, sino para repeler en el mar, de cerrar los puertos. Es decir, todo esto, todas estas derivas que van mucho más allá del pacto europeo, a mí me parecen escandalosas. Y desde luego me parece escandaloso que Trump, y me ahorro los calificativos o los descalificativos, porque es que me los tengo que ahorrar, que Trump venga a dar lecciones. Un señor que está deportando al primero que pasa por la calle a un lugar tan terrorífico como es El Salvador, a una gran cárcel tutelada por Bukele, donde se sabe que no se cumple ni el más mínimo requisito relativo al derecho internacional o a los derechos humanos. Estamos ya en un naufragio respecto del derecho internacional, de los derechos humanos, que es pavoroso. y además está estudiado la extrema derecha, lo que suele hacer es enfrentar pobres con otros pobres, eso le da rédito, en parte, forma parte de su estrategia. Claro, en eso no ayuda que haya desigualdad. Hemos de decir, mira, por aclarar, por ejemplo, fuimos ayer a la rueda de prensa del presidente de la Conferencia Episcopal. Preguntamos por los migrantes, no dijo nada. Oye, con lo que es la palabra de Dios, el Evangelio y tal, ¿no es un buen momento para que la Iglesia hable claramente de del discurso, el veneno que se está soltando sobre los migrantes? Así lo ha hecho este arzobispo delante de Facebook. Lo ha hecho maravillosamente. Saludos al señor Prieto. Sí, ya, bueno. que también es iglesia, ¿no? A mí me parece que además... Cristina David, el problema que yo le veo a este tipo de debates es que, una vez más, se toca desde la superficialidad. Yo haría una pregunta a mucha gente crees? que es, desde la perspectiva política, muchísimo, de una manera superficial y de trazo grueso, porque si uno piensa, cualquier ciudadano africano, por ejemplo, que quiera venir a España, es prácticamente imposible venir de manera legal. Es prácticamente imposible, es tremendamente difícil, por lo tanto, es inviable que no haya personas en situación ilegal en España. O sea, que por eso digo que es un discurso de trazo grueso. Somos un país que necesitamos inmigración. No hay una política somos un país tremendamente acogedor desde una perspectiva social y somos un país de convivencia sana y de entendimiento. Lo que hay que hacer, como bien dices, es tener una política de inmigración que sea de largo espectro, que no se quede en esa superficialidad que yo escucho mucho en los discursos políticos y como ciudadano me da pena. Fíjate lo que decía Rufián en tono humorístico con un Fasca en la última sesión del Congreso de los Diputados, o la penúltima, cuando le decía a Abascal, como haya que expulsar a los 8 millones de migrantes, va a tener que acabar trabajando hasta el señor Abascal, ¿no? Le hacía ese Fasca. Porque efectivamente, y a mí no me gusta esta visión, porque me parece que es una visión muy utilitarista de la migración. O sea, ¿necesitamos mano de obra? Claro que este país necesita mano de obra, pero el enfoque de la migración tiene que ser otro, tiene que ser un enfoque de derechos humanos. Personas que huyen de la pobreza, de la miseria, de guerras, por cierto, del cambio climático, una de las primeras causas ya de la migración,
van a venir a Europa. Y lo que necesitamos es abordar ese debate con honestidad y con políticas migratorias que, desde los derechos humanos, acojan todo ese fenómeno. Porque el fenómeno de la inmigración es tan viejo como el propio ser humano. Se puede convertir en un problema si no se gestiona bien. Pero si no, no deberíamos concebirlo como un problema. Y paso con la siguiente historia que tiene derivadas, porque candidato de Vox en una localidad de Cuenca. Ojo, porque detenido por quedarse hasta con las ayudas que recibía un trabajador al que le pagaba 40 euros por trabajar a la semana. Lo explotaba según la investigación. Pero es que por allí fue gente como Figaredo, que es el cerebro económico, repito, sí, cada uno que juzgue, en Vox. Esta historia del que dicen es la España que madruga, las paguitas, pero luego se las quedaba hasta del pobre trabajador al que explotaba según la investigación. Tremenda esta historia. Vox trata de renegar del que fuera su candidato. ¡Postureo! Detenido por la Guardia Civil. Seguro que algunos sabéis de lo que hablo. Es Manuel López Filgueiras, la apuesta de Vox a la alcaldía de Huete, en Cuenca. El motivo, presuntamente, esclavizar a un trabajador. Cada fin de semana me daba 40 euros, que eran míos, que eran de mi paga. La víctima trabajó sin descanso durante años. He estado prácticamente 15 años sin vacaciones, sin descansos. Y nada, como si fuera como un esclavo, sí. El partido que presume de escuchar las voces de aliento. No paramos de escuchar las voces de aliento. Desde las obras, desde los camiones, desde los tractores. La España que madruga. Ha resultado tener entre sus filas ¿Malvados o ineptos? A un político que, según las investigaciones, no solo habría tenido en condiciones de semiesclavitud a esta persona, sino que llegó a solicitar y a cobrar por él su ingreso mínimo vital. Se quedó con la tarjeta mía de banco, pues no dando a mí nada. Surrealista. Para ello, presuntamente, habría falsificado documentos y engañado al trabajador para que los firmara. En el 2020 le había él firmado la baja voluntaria. Pero no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que él mismo fue a reclamar el paro al SEPE. Proteger o explotarlos. La justicia le investiga por los delitos de estafa, extorsión y usurpación de Estado civil. Por la rabia de vivir siempre explotado. ¿Esta es forma de levantar España? Os pregunto, porque vamos. Como la bandera, España que madruga. como la bandera lo tapa todo, ¿no? Se pone la bandera de España, son muy españoles y entonces con eso intenta tapar el comportamiento, no solo este. Si habláramos de muchos empresarios que apoyan a Vox y de cómo tratan a las personas que trabajan para ellos, otro gallo cantaría. Ya, pero es que en este caso estamos hablando de presuntos delitos. Total. Lo han pillado con el carreto del helado. La investigación es muy seria, ¿eh? Son muy españoles. Es tremendo y es un ejemplo más de incoherencias en la vida pública, ¿no? De lo que uno dice públicamente y luego lo que actúa en su casa. Dicho esto, también es verdad que a mí me gustaría, desde luego no justificando para nada, que es una auténtica barbaridad, pero que pongamos en contexto que estamos hablando de un señor que es concejal en un municipio de 1.800 habitantes. O sea, que también hay una mala lección que no lo he justificado. He empezado diciendo que es tremendamente grave. Es tremendamente grave. A algunos se les exigen para nada. Hasta por el hermano del suegro fallecido. Y hay que exigirlas, hay que exigirlas. Yo no estoy por el último concejal del último pueblo, que no haya que exigirlas. No estoy diciendo la bandera de España, pues no pongas en mi boca palabras que no he dicho, no estoy exigiendo eso. Estoy simplemente poniendo en contexto que claro que hay que exigir, es lo primero que he dicho, es algo tremendamente grave en el siglo XXI que estamos hablando de esclavitud, que me parece una barbaridad, por ejemplo, pero que estamos hablando... ¿Lo va a expulsar Abascal del partido?